Génesis capítulo 47 y vamos a leer los versículos del 1 al 31. Génesis 47 del 1 al 31. Así dice el Señor. Y José fue y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de entre sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que tus siervos habiten en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra está delante de ti. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de mi ganado. Y José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de delante de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los niños. Y no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfallecía a causa del hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por el trigo que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Y cuando se acabó el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré pan por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio pan por los caballos, y por los ganados de las ovejas, y por los ganados de las vacas, y por los asnos, y los sustentó con pan por todos sus ganados aquel año. Y acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubriremos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, y el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades, desde un extremo del territorio de Egipto hasta su otro extremo. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían su ración, la cual Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. He aquí semilla para vosotros y sembraréis la tierra. Y sucederá que de los frutos daréis la quinta parte a Faraón, y las otras 4 partes serán vuestras para sembrar el campo y para vuestro mantenimiento, y el de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado,
hallemos gracia a ojos de mi Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por estatuto hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón la quinta parte, excepto la tierra de los sacerdotes solamente, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y fructificaron, y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y se acercaron los días en que Israel había de morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia a tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió: yo haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y él se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Amén. El contexto de nuestro pasaje es Génesis capítulo 3, versículo 15. El versículo más importante de toda la Biblia. En su primera parte, Génesis 3:15 es un decreto de guerra, que nos enseña que solo hay dos familias sobre la faz de la tierra y las dos familias siempre estarán en guerra. Los hijos de la serpiente en contra de los hijos de Eva. La segunda parte de Génesis 3:15 es una promesa. La gran promesa de Dios de destruir el mal. Cuando Dios dice en Génesis 3:15, parte B, que un hijo de Eva pisará la cabeza de la serpiente, Dios se está comprometiendo a destruir el mal. Es una promesa de destruir el mal. Inmediatamente Dios da su promesa, mete su promesa en un patrón dramático. Ese patrón dramático consiste en 3 pasos. Número 1, Dios da su promesa. Número 2, Dios pone en peligro su promesa. Y número 3, Dios salva su promesa. El libro del Génesis y el resto de los libros de la Biblia no son más que episodios de ese patrón dramático. En el libro del Génesis hay por lo menos 14 episodios. Es una verdadera saga. Estamos en este momento en el episodio número 14, que es el más largo de toda la serie en Génesis y tiene una pequeña variación. Ya no son 3 puntos en el patrón dramático, sino 4. Primero, Dios da su promesa. Segundo, Dios prepara al salvador de su promesa, en este caso José. Número 3, Dios pone en peligro su promesa, en este caso una hambruna. Y número 4, Dios salva su promesa en Egipto por medio de José. Este episodio ya va muy avanzado. De hecho, el capítulo que acabamos de leer es el final del mismo. Repasemos un poquito estos 2 elementos que son diferentes. El número 2, Dios prepara al salvador de su promesa. Recordemos que Dios escogió a José por medio de sueños. Esos sueños le revelaban el futuro. Dios escoge a José por medio de sueños. Luego Dios prepara a José para ser el salvador de la promesa y lo hace en 2 etapas. Una primera etapa es una etapa de humillación que dura 13 años. Durante esos 13 años José es humillado y probado. Luego una segunda etapa que es la etapa de exaltación, donde José es llevado a ser primer ministro de Egipto. En esa etapa de exaltación, José ya lleva más o menos 9 años y ya la promesa está en peligro por la hambruna. Ya la promesa está en peligro por la hambruna y ya el Salvador comenzó a salvar la promesa. El Salvador de la promesa
le da a la promesa una doble salvación. En primer lugar, le da a la familia portadora de la promesa una salvación espiritual y eterna. Vimos en los capítulos anteriores que por medio de un plan muy sabio, José confrontó a sus hermanos con su pecado y los llevó al arrepentimiento. Vimos que Judá fue transformado en otra persona y se puso como fiador por su hermano Benjamín, al igual que todos sus otros hermanos están arrepentidos, han pedido perdón a Dios, Dios los ha salvado, Dios les da misericordia. Por medio de su hermano menor José, Dios le dio la vida eterna a estos patriarcas y José se reconcilió con ellos. Y vimos esa reconciliación de José con sus hermanos en un drama insuperable. El drama de la reconciliación de José con sus hermanos es un drama insuperable. Ningún dramaturgo que ha existido en la historia de la tierra puede hacer un drama como este. Dios es un dramaturgo insuperable. Así es entonces que José es utilizado por Dios para darle una salvación espiritual y eterna a sus hermanos. Pero ahora les da una salvación física, una salvación del hambre, una salvación de la muerte física. José entonces manda traer toda su familia de Egipto, los ubica en el territorio llamado Gosén, el mejor del país, y allí se reencuentra con su padre. Otra vez un drama insuperable. Ningún dramaturgo sobre la tierra puede hacer un drama como el drama de la reconciliación de José con su padre. Dios es un dramaturgo insuperable. Y de esta manera José trae su familia a Egipto y la libra de la muerte física. José es un gran salvador que le da una doble salvación a su familia. ¿No es en esto José un gran tipo de Cristo? Pues nos da la salvación eterna, pero nos sostiene de pan, de alimento, de vestido y de techo todos los días de nuestras vidas, como lo hizo José con su familia en Egipto. Y ahí va la historia. En ese punto va la historia. José les ha dado una doble salvación, una salvación eterna, y ahora los está sosteniendo físicamente con el alimento que necesitan. Ahí va la historia. Y eso nos lleva entonces al tema de nuestro capítulo 47. En nuestro capítulo 47 su tema es que Dios completa este último episodio de su patrón dramático en el libro de Génesis. Dios completa este último episodio de su patrón dramático en el libro del Génesis. Dios en Egipto salva su promesa. Y ese es el título que le hemos puesto a nuestra clase esta mañana. Dios en Egipto salva su promesa. Y nuestro capítulo tiene 3 escenas. La primera escena está ligada a la tierra en la que Dios salva su promesa. Los versos 1 al 12. La tierra en la que Dios salva su promesa. La segunda sección muestra la sabiduría del Salvador de la promesa, en los versos 13 al 28. Y la tercera escena nos habla de la sepultura ligada a la tierra de la promesa, en los versículos 29 al 31. 3 escenas, la primera ligada a la tierra, la segunda ligada a la sabiduría y la tercera ligada a la sepultura, y todo relacionado con la tierra de la promesa. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo aproximadamente, en el siglo 20 antes de Cristo. Debemos ver cómo esto se conecta con el pueblo de Israel que va saliendo de Egipto guiado por Moisés a conquistar la tierra prometida. Ellos son los receptores originales de nuestro pasaje. Vamos a ver a Cristo a lo largo de todo el pasaje. Ya empezamos a verlo cuando dijimos que José da una doble salvación, así como Cristo nos da una doble salvación, pero veremos a Cristo en José todo el tiempo en este texto, y eso servirá para aplicarlo a nosotros en el siglo XXI.
Comencemos con la primera parte, la tierra en la que Dios salva a su promesa. La tierra en la que Dios salva su promesa. La tierra ya había sido escogida por José. José escogió la tierra de Gosén, el delta del Nilo, la mejor tierra que había en Egipto, pero requiere una confirmación del faraón y por tanto José intercede por su familia ante faraón. Vean conmigo otra vez el verso 1. José intercede por su familia ante faraón. Y José fue y lo hizo saber a faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén. José ya había instruido a sus hermanos. José no solamente intercede por su familia, sino instruye a su familia. José había instruido a sus hermanos sobre cómo debían hablar al faraón, lo que le debían decir, y ellos muy humildemente hablan al faraón como su hermano los había instruido. Ellos hicieron lo que José les instruyó y por tanto el faraón decreta la posesión de Israel de la tierra de Gosén. Versículos 5 y 6, conmigo otra vez. Entonces faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está delante de ti, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de mi ganado. Entonces, el faraón, un hombre pagano, está siendo usado por Dios para salvar su promesa. Un hombre pagano está siendo usado por Dios para salvar su promesa. Y por tal razón, Dios cumple lo que le había dicho a Abraham. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Por esa razón, en el guión lo que sigue es que Jacob bendice al faraón. Jacob bendice al faraón porque Dios cumple su promesa de bendecir a los que bendigan a su pueblo. Vean conmigo los versos 7 y 10. Verso 7. Y José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y el verso 10, y Jacob bendijo a Faraón y salió de delante de Faraón. Noten la repetición es muy importante porque Dios allí está cumpliendo su promesa. Así que con todo ya legalizado, Dios entonces salva a su promesa alimentando la familia de Jacob. Versículos 11 y 12. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los niños. Noten en esta primera sección entonces los elementos cristológicos. Número 1, José intercede por su familia, tal como Cristo intercede por la suya. Número 2, José instruye a su familia sobre cómo debe hablar y cómo debe actuar. ¿No hace eso mismo nuestro Señor Jesucristo enseñándonos su ley, el sermón del monte, la ley de Cristo? Y número 3, José alimenta a su familia. La familia de José está en una total dependencia de él. ¿No es esto también un tipo de Cristo, que nosotros tenemos una total dependencia de nuestro gran Rey? Y ahora en la segunda sección, en la segunda escena, se nos va a mostrar otra faceta de José en la que él es también un tipo de Cristo. Número 2, la sabiduría del Salvador de la promesa. La sabiduría del Salvador de la promesa. Estamos en una situación muy complicada. No olvidemos que se trata de una hambruna. Si José no gobierna bien a Egipto, en la situación difícil de la hambruna, no va a poder sostener a su familia.
del gobierno que José ejerza sobre Egipto en esta situación, él podrá o no sostener a su familia. Pero Dios le da a José una gran sabiduría para gobernar en esta grande crisis. Y esta sabiduría ya había comenzado en los primeros años de la hambruna. Esta sabiduría comenzó cuando José vendía el trigo y no lo regalaba. José vendía el trigo y no lo regalaba. Vayan conmigo a Génesis 41, versículo 56. Génesis 41, versículo 56. José comienza a mostrar su sabiduría para gobernar en que él no regala nada. Aquí todo hay que pagarlo, hay que trabajar y esforzarnos para poder comprar y tener. Eso es un principio sociológico muy importante que todo gobernante debe tener en cuenta. Y no le estoy echando pullas al comunismo, puedo decir directa y abiertamente que estamos en contra del comunismo. Versículo 56. Y había hambre por toda la extensión de la tierra, entonces abrió José todo granero donde había grano y vendía a los egipcios. Pero pastor, ¿no era más piadoso regalar el trigo? Hombre, no era más piadoso regalar el trigo, había que vender el trigo. Entonces esta sabiduría que comenzó cuando comenzó la hambruna, continúa cuando los años van pasando. José continúa no regalando el trigo, sino vendiendo el trigo. Volvamos al capítulo 47 y veamos los versículos 13 y 14. 13 y 14. Y no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfallecía a causa del hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por el trigo que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Luego, cuando se acabó el dinero, José cambia trigo por ganado y adquiere todo el ganado de Egipto. Vean conmigo el verso 17. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José le dio pan por los caballos y por los ganados de las ovejas y por los ganados de las vacas y por los asnos, y los sustentó con pan por todos sus ganados aquel año. Luego se acabó el ganado, José cambia trigo por las tierras y adquiere toda la tierra de Egipto como propiedad de Faraón. Versículos 20 y 21. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo del territorio de Egipto hasta su otro extremo. Hizo cambios sociales muy importantes ligados a la crisis. Pero ahora noten lo más importante: cómo se sentían los egipcios bajo esta gobernanza de José. Es decir, las políticas de José, las órdenes de José como gobernante, cómo las recibieron los egipcios. Vean conmigo el verso 25. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia a ojos de mi señor y seamos siervos de Faraón. Los egipcios estaban agradecidísimos con José. La vida nos has dado, tú nos salvaste la vida, aunque lo hayamos tenido que vender todo. Estamos vivos y podremos trabajar las que eran nuestras tierras y seguir viviendo de ellas. Así Dios salvó también a los egipcios de morir de hambre por causa de su pueblo Israel, y José obtuvo capacidad para poder sostener también a su pueblo. Y en los versículos 27 y 28 se cierra este episodio del patrón dramático. Vean conmigo los versos 27 y 28. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella.
y fructificaron y se multiplicaron en gran manera. Ahí está el cumplimiento de la promesa a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y ahora me pregunto, ¿no es esta sabiduría de José para gobernar a Egipto en medio de una gran crisis también un tipo de la sabiduría con que Cristo gobierna el mundo en favor de su pueblo? Claro que sí lo es. Cristo gobierna el mundo entero con una sabiduría superior a José y en medio de grandes males como lo hizo José. Y Cristo hace que el mal aproveche para el bien de su pueblo, al tiempo que protege y sostiene a su iglesia, nutriéndola con alimento y protegiéndola del mal, al punto que dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo es el segundo José. Él es el segundo José. Pero ahora regresemos a Jacob. Él sabía que Israel debía regresar a Canaán después de salvarse y multiplicarse en Egipto. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Ya vimos la tierra en la que Dios salva su promesa. Ya vimos la sabiduría del Salvador de la promesa. Y ahora veamos la sepultura ligada a la tierra de la promesa. Y esto nos muestra el corazón de Jacob. Versículo 29. Versículo 29 dice: y se acercaron los días en que Israel había de morir, y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia a tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Ahí está el corazón de Jacob. Él no quiere vivir en Egipto. Su corazón no es para el mundo, su corazón es para Dios. Por eso quiere ser sepultado en la tierra de la promesa, en la tierra de sus padres. Y José, que también es un hombre cuyo corazón no está en Egipto, a pesar de toda la gloria que Dios le dio a José en Egipto, su corazón nunca estuvo en Egipto. Él consiente con la petición de su padre: haré como tú dices, verso 30. Mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: yo haré como tú dices. Y esta acción nos muestra que Jacob sabía que lo mejor estaba por venir. Lo mejor está por venir. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es la destrucción del mal. El hijo de Eva nacerá de nosotros, decía Jacob, morando en Canaán. El hijo de Eva que pisará la cabeza de la serpiente será un hijo mío, decía Jacob, y nacerá en Canaán. No puede nacer en Egipto. Por tal razón nosotros no debemos permanecer en Egipto, y por tanto mis huesos deben ser puestos en Canaán y solo en Canaán. Y esto, cuando los israelitas que iban con Moisés rumbo a la tierra prometida, estas palabras de Moisés, cuando Moisés les leía lo que él escribía, los israelitas que iban rumbo a Canaán decían: amén, amén. De nosotros nacerá el hijo de Eva y nacerá en Canaán. Por tal razón nosotros conquistaremos la tierra prometida. Y llevaban a sus espaldas los huesos de José. Tiene razón nuestro patriarca José, lo mejor está por venir. Conquistaremos Canaán y allá Dios cumplirá su promesa. El hijo de Eva nacerá y él pisará la cabeza de la serpiente. Todos los israelitas decían amén, y por tanto todos nosotros hoy decimos amén.
Ya hemos visto entonces a Cristo en el patriarca José. Ya vimos cómo José intercede por ellos. Cristo es el segundo José que intercede por nosotros. Cómo José instruyó a sus hermanos. Cristo es el segundo José que nos instruye sobre nuestro comportamiento. Vimos cómo José gobierna al mundo gobierna a Egipto en favor de sus hermanos, así como Cristo gobierna al mundo en favor de su iglesia. Y José hizo que los egipcios se convirtieran en siervos voluntarios de Faraón. Así Cristo hace que nosotros querramos convertirnos en siervos, esclavos voluntarios de nuestro Padre Dios. Ahora veamos cuáles son las aplicaciones que se desprenden de nuestro pasaje. ¿Cómo aplicamos nuestro pasaje al siglo XXI? Y este pasaje tiene una sección muy especial como sección aplicativa y se trata del versículo 9. Vayan conmigo al versículo 9. Génesis 47, versículo 9. Las palabras de Jacob. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Si usted quiere hacer una señal en su Biblia sobre 3 palabras claves y aplicativas en este pasaje, esas 3 palabras son las siguientes. Primero, la palabra peregrinación. Subraye la palabra peregrinación, que aparece 2 veces en el pasaje. Y en segundo lugar, subraye las palabras pocos y malos. Pocos y malos. Así se refiere Jacob a los días de su peregrinación. Pocos y malos. Los apóstoles del Cristo y el propio Señor Jesucristo nos han enseñado que nuestra vida es una peregrinación. Jacob no solamente había sido un peregrino por experiencia. Jacob salió de la tierra de sus padres allá en Berseba, cuando moraba con sus padres, huyendo de su hermano Esaú, y fue peregrino en la tierra de Padán Aram. Luego se vino peregrinando otra vez a la tierra prometida y allí sufrió toda clase de problemas y de tropeles y tuvo que peregrinar por toda la tierra. Estaba muy temeroso de descender a Egipto como lo habían hecho sus padres y al final terminó peregrinando en Egipto. Jacob tenía razones literales, físicas para decir que su vida era una peregrinación, pero Dios utiliza esto para mostrarnos que nuestra experiencia como cristianos en la tierra, aunque no nos movamos nunca del país en que vivimos o de la ciudad donde nacimos, nuestra vida también es una peregrinación. Nuestra vida es una peregrinación espiritual. Nosotros estábamos en el territorio de las tinieblas. Nuestro Señor era Satanás. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida nos dominaban. Pero de pronto un gran guerrero irrumpe en medio de las filas enemigas y blandiendo su espada destruye a todos los que nos tenían cautivos y nos saca de las tinieblas y nos lleva a su reino de luz. Y una vez instalados en su reino de luz nos abre los ojos, nos instruye para ver lo que es bueno y lo que es malo y nos traza un camino que es muy estrecho, muy angosto, muy recto y va sobre una colina empinada. Un camino muy difícil, lleno de enemigos, de peligros, de tentaciones, de ataques. Es una peregrinación de soldados, guerreros valientes que salen de la ciudad de la destrucción y peregrinan hacia la ciudad celestial. Obviamente estoy utilizando la imaginería del libro tan conocido y tan amado por todos nosotros, El progreso del peregrino. Nosotros somos esos peregrinos como Jacob y debemos tener en nuestro corazón un espíritu peregrino, saber que no somos de aquí.
El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Eterno resplandor por siempre gozaré y la vida mundana jamás desearé. Dice el hermoso himno. Somos peregrinos, caminamos hacia la ciudad celestial. Este mundo no es nuestro hogar. Nosotros no somos egipcios, ni cananeos, ni sodomitas. Nosotros somos peregrinos a la ciudad celestial. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11, vayan conmigo allá, nos hace ver esta realidad que ya desde el Antiguo Testamento el patriarca Jacob nos deja ver en sus palabras. Dice Primera de Pedro 2:11: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una peregrinación y una guerra permanente. Así debes ver tu vida, como una peregrinación. Estás caminando, estás moviéndote siempre hacia la ciudad celestial y tu mayor anhelo debe ser llegar y llegar bien. Tu mayor anhelo debe ser terminar tu carrera y terminarla bien. Todos los días de esta peregrinación tenemos un pecado que mortificar, tenemos una aflicción que padecer, tenemos una misión que cumplir y una buena obra que realizar. Todos los días de esta peregrinación, esa es nuestra vida, un pecado que mortificar, una misión que cumplir, una aflicción que soportar y una buena obra que hacer mientras vamos caminando día tras día hacia nuestro destino eterno. Vivimos en una peregrinación y los días de esta peregrinación son pocos y malos. Pocos y malos. Nuestra peregrinación puede tener una duración variada, pero por muy larga que sea, siempre será poca. Ponga que alguno de ustedes se convierta a los 7 años y Dios lo lleve a su presencia a los 77 años. Tuvo 70 años de peregrinación. Esos días realmente son pocos. ¿Qué dice Santiago, hermano del Señor, en su capítulo 4? Que nuestra vida es como un vapor que aparece y de pronto se desvanece. Hoy estamos bien, aquí estamos saludables. Estamos gozando de la presencia especial del Señor, pero mañana, ¿quién sabe si amanecemos vivos? Debemos vivir de esa manera, teniendo nuestra mente en claro entendimiento que nuestros días son pocos. Y por eso en mi peregrinación lo que mejor debo hacer es lo que debo hacer hoy, porque ya mañana no sé si podré hacer algo. Hoy tengo un pecado que mortificar. Hoy tengo una misión que cumplir, hoy tengo una aflicción que soportar y hoy tengo a una persona delante de mí que está esperando a que yo le ayude. Hoy tengo una misión que cumplir, tengo a alguien por ayudar. Cumplamos nuestra misión, vivamos nuestra peregrinación hoy, porque hoy puede ser el último día, ya que nuestros días, los de nuestra peregrinación, son pocos y son malos. El Señor Jesucristo mismo nos advierte que nuestros días son malos. Juan capítulo 16, versículo 33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No hay engaño más grande que se haya hecho a la iglesia de Jesucristo que la mal llamada o la herejía llamada evangelio de la prosperidad, donde se nos enseña que nosotros debemos ser siempre felices, ser ricos, tener buena salud, no tener problemas familiares. Si alguno de ustedes no es rico, tiene problemas de salud o problemas familiares, es una de dos: o ha pecado o dejó de traer la ofrenda a la casa de Dios. Esa mentira es el engaño más grande
a que han sometido a los ingenuos en la iglesia del Señor Jesucristo. Es todo lo contrario. Los falsos profetas de la prosperidad proclamaron: pare de sufrir, pero parece que la teología de Jacob y la teología de Cristo y la teología de los apóstoles es contraria. Prepárate para sufrir. Una mente preparada para la aflicción, una mente que entiende el obrar paradójico de Dios, que mientras Él nos coloca en un mal, nos está haciendo un bien. La mente que tiene ese entendimiento paradójico del plan de Dios, de la obra de Dios, sabe que Dios es un gran dramaturgo y que estos dramas maravillosos no son solamente para Jacob, estos dramas maravillosos no son solamente para José, para él mostrar su gloria en grandes liberaciones después de haber producido grandes aflicciones, sino que esos dramas maravillosos serán también en tu vida y en mi vida. Sí, en la vida de Juan, en la vida de María, en la vida de Marta, en la vida de Pedro, cristianos comunes y corrientes. Nuestra vida será un continuo drama. Pero está escrito: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Si podemos ver a Dios como ese dramaturgo que siempre obra en nuestras vidas de esa manera, en ese patrón dramático, Dios da su promesa, Dios ya nos dio su promesa, hermanos. Nosotros tenemos la promesa de la vida eterna, nosotros tenemos la promesa de que todo nos ayuda para bien, tenemos la promesa de que en todo somos más que vencedores, pero Dios pondrá en peligro su promesa. Eso lo debes tener seguro. Vendrán los malignos y vendrán las pruebas, pondrán a prueba nuestra fe al poner en peligro nuestra vida, nuestra comodidad, nuestros bienes, nuestra salud. Y en esa situación debemos creer el número 3, que Dios siempre salvará su promesa. Dios siempre salvará su promesa. Y por eso tenemos que tener ese sentido de anticipación. No estamos aquí para ser felices. Todos los días habrá una aflicción que soportar. Todos los días habrá un pecado que mortificar. Todos los días habrá una misión que cumplir. Todos los días hay una persona a la cual debemos ayudar, una buena obra para hacer. Vivamos así. Y vivamos pensando lo que pensaba Jacob: no me entierren en Egipto. Yo no soy de Egipto, no me entierren en Egipto. Y como dice un poeta cristiano: cuando me muera no me lloren. Cuando me muera no me lloren. Dice el poeta: cuando un cristiano muere no recomiendo que lloren por él. Cuando muera no me lloren. Así como Jacob dijo: cuando muera entiérreme en Egipto. El verdadero cristiano dice: cuando muera no me lloren, porque yo estoy dejando esta peregrinación, estoy terminando mi carrera y la estoy terminando bien. Alégrense conmigo, porque he terminado mi carrera bien. Esa debe ser nuestra expectativa, nuestro deseo. Nuestro corazón debe estar hirviendo con estas cosas. No me entierren en Egipto. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, gracias por este drama insuperable del libro del Génesis. Hoy terminamos la parte dramática y entramos a una parte de transición que nos prepara para la siguiente sección dramática, el libro del Éxodo, donde tú de nuevo volverás a poner en peligro tu promesa y de nuevo salvarás tu promesa en formas más maravillosas que las formas anteriores, y entonces nosotros veremos tu gloria y te alabaremos y te adoraremos. Nos rendiremos ante tus pies y ya no nos importará el mal que está por venir. Miraremos el futuro con esperanza. Del pasado diremos gracias por él, del presente diremos la fuerza que me das, con ella lo viviré, y del futuro diremos
hay esperanza, lo mejor está por venir, porque Dios siempre salvará su promesa. Oh Señor, danos este espíritu que escudriña las Escrituras de una manera cristocéntrica. Esto del patrón dramático no es otra cosa que mostrar el entendimiento de las Escrituras en una forma cristocéntrica, para que apasionados por Cristo como los discípulos del camino de Emaús, vivamos con fe aún en medio de las más duras pruebas. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque nos has hablado de Cristo en toda esta saga. Has estado con nosotros. Te doy gracias por mis hermanos, los expositores de este libro. Mi hermano el pastor Julio Benítez, excelente expositor. El pastor Alejandro Castiblanco, erudito expositor. El pastor Jorge Restrepo. Juntos hemos construido este mensaje que hemos dado a tu pueblo hasta el día de hoy, y que hoy entran en una pausa en el proceso dramático, preparándonos para los capítulos siguientes en el libro del Éxodo. Haz que nuestro corazón esté siempre expectante, esperando lo que nos vas a enseñar, ya casi terminando Génesis, ya casi comenzando Éxodo. Queremos ver a Cristo. Enséñanos a ver a Cristo en toda la Escritura y apasionarnos por Él. Te lo pedimos en su nombre santo. Amén.